¿Empezamos? Bueno, seguimos después del descanso. El chaquetón es porque tengo un frío que pela, ¿eh? A ver, he visto vuestras preguntas en chat y bueno, me alegra saber que os está llegando el mensaje y que un poco pues coinciden las situaciones con las que tenéis día a día. Vamos a terminar de ver los puntos que había elegido por mencionar al principio. A continuación, he propuesto de hacer respuestas a vuestras preguntas de interés y ya la última parte, en la última hora, pues hablaremos de los conceptos en interculturalidad y la tarea que tenemos como familia, ¿vale? Nos quedamos aquí en estrategias educativas, esto es un poco muy a grandes rasgos, ¿eh? Vamos a intentar, os recuerdo tareas que tenemos que hacer. Anotar listas de motivos por los que entramos en conflicto que tenemos que reducir sí o sí. 15 minutos extra sí o sí para trabajar alianza, trabajar relaciones. Había por ahí un chat que alguien me decía, si no tenemos tiempo, ¿cómo hacerlo? Si yo sé que no tener que el tiempo es uno de los factores más problemático, pero os vuelvo a preguntar, ¿no? Es decir, es también pararnos y ver la importancia que tiene esos 15 minutos. Os vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Sin duda alguna. Mis hijos, mis hijas. ¿Qué supone 15 minutos? 15 minutos lo perdemos en la puerta de la frutería, lo perdemos en la puerta, en el cajero, en el estanco, en la puerta del colegio. Por favor, intentar, es decir, vamos a intentar esos 15 minutos sí o sí. Yo digo muchas veces, como el Sintrón, que es un tratamiento que no podemos dejar de tomar ni un día, pues eso. Además, vaya a notar cómo os lo va a agradecer, cómo las relaciones van a cambiar, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a decir, no buscamos esos 15 minutos, nos cuesta porque tenemos muy claro de que nuestros sentimientos son incondicionales, pero ellos no lo tienen tan claro. Entonces, esos 15 minutos sí o sí tenemos que hacerlo. En cuanto a las estrategias, decía, no tiene nada que ver llevar la pérdida de privilegio con un niño de 2 años que con un niño de 7, de 8, de 10. ¿Por qué? Pues porque la noción del tiempo, cuanto más pequeños son, más nos cuesta. Y os decía, cuando son pequeños, igual que vemos, tenemos que adaptarnos a todo lo que es su desarrollo físico, que sí que nos resulta fácil porque vamos de cogerlo a darle la mano, a dejarle solito. A nivel cognitivo, la memoria, la atención al principio es débil y luego va aumentando. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, en el parque estoy con el niño y primero que no le doy las instrucciones claras, sino que empiezo a, como empujes a tu prima, te quedas sin dibujito. Sí, vamos, sí tenemos que dar una instrucción clara, concreta y concisa, no eso de pórtate bien, pórtate mal, porque eso es un concepto muy general y muy diferente que de uno a otro, muy subjetivo. Tenemos que concretar la conducta que esperamos que modifique y avisarle, sí, decirle cómo a continuación qué es lo que pasa. Si empujas a tu, poneros que el ejemplo de deja de empujar a tu prima en el parque. Si empujas a tu prima, pierdes el balón, por ejemplo, que creemos que le gusta. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen una vez y nosotros decimos, como lo haga, caemos en el error de estar avisando una y otra vez. Tiene que ser, decir, vamos a dejar de avisar y vamos a hacer que esa consecuencia sea sí o sí. El ejemplo que uso para niños pequeños, para que entendáis un poco el aprendizaje y demás a esos niveles, es estímulo-respuesta. Es decir, enchufe, calambre. Si el niño o la niña mete los dedos en el enchufe, le da calambre y lo mete la segunda vez para probar y no le da, pues dice, esto no es constante. O me da cuando estoy con mi padre, pero no cuando está con mi madre. O me da dependiendo de si yo estoy sonriendo o no estoy sonriendo. Es decir, no se establece, hay un aprendizaje que hay error.
vamos a intentar que sea coherente y constante. Esa retirada tiene que ser inmediata al hecho, y dejar unos cuantos minutos. Vuelvo a dar el balón y vuelvo a dar la misma instrucción, pero tengo que ser constante en la retirada. Eso es un ejemplo en un niño pequeño. ¿Qué errores es que normalmente se comete? Pues que se empieza a avisar, ¿vale? Y cuando llega a casa, ¿te acuerdas que en el parque hiciste? Pues ahora te quito la tele, es decir, pierdes los dibujitos o te quito los dibujitos. Vamos a ver, el niño sí recuerda que en el parque hizo aquello que no nos gustó, empujó, lo que sea, pero realmente no relaciona directamente. Daros cuenta, imaginaros que nosotros metemos los dedos en el enchufe y el calambre nos lo da cuando, a las 2 horas, cuando toco la mesa. O a mí me dicen, ¿tú te acuerdas? Ese calambre viene de cuando tocaste el enchufe. Sí, pero yo lo que voy a evitar de tocar es lo último que he tocado. Sí, muchas veces cuando aplicamos la retirada de privilegio, ha pasado demasiado tiempo entre la conducta y la consecuencia. Entonces, en niños pequeños eso no es conveniente. Eso podríamos hacerlo ya en niños más mayores. Las retiradas pues deben ser coherentes con los actos que se han cometido. Muchas veces que cuando ya nos volvemos locos, te traes 6 cates en junio y lo que se nos ocurre decir es no va a salir en todo el verano. Pero vamos a ver, eso lo podemos llevar, es positivo, es rentable, no, vamos a buscar algo que sea coherente. Es decir, no has estudiado, pues ahora tendrás que estudiar de lunes a viernes todos los días de 8 a 3. Es algo que podemos llevar, es algo que sí es conveniente y que es coherente con lo que ha ocurrido. Pero salir tiene que salir, relacionarse tiene que relacionarse y muchas veces lo que dicen los padres y las madres es que nos castigamos nosotros mismos. Claro, porque es que además no podemos. En retirada de privilegios debemos decir, hay cosas, hay actividades que no debemos de tocar. Aquello que nosotros hemos elegido para nuestro hijo o hija porque consideramos positivo para su desarrollo personal, para su desarrollo social, no debemos de tocarlo. Ejemplo, lo que más le gusta el fútbol o el baloncesto, pues se lo quito. Por favor, eso si está bien instaurado, yo lo he elegido porque creo que es bueno para socializar, para salud, para fomentar ocio y tiempo libre, no lo voy a tocar. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando el niño va a decir, sí, pues no voy tampoco al fútbol. Si vamos a intentar retirar o que pierda aquello que no aquello que no le sume, perdona. No sé si me voy explicando. Conforme va pasando el tiempo, pues podremos ir distanciando lo que es la consecuencia del acto, pero siempre con un poco de tiempo. Más o menos, y ahora, bueno, cuando me vayáis preguntando ya casos más concretos, lo que sea, pues intentaré ir respondiendo lo que se me vaya quedando. Ya lo que me quedaba aquí, tecnología, videojuegos, móviles. ¿Os suena de algo? ¿Qué hacemos? ¿Retiramos los móviles? ¿Retiramos los videojuegos? No. Es que no podemos. Él forma parte de lo que es su tiempo, su espacio. Tendremos que trabajar porque haya un uso adecuado. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en estos tiempos de pandemia ha habido cosas de las cuarentenas positivas, negativas, bueno, mucho negativo, claro está, mucho negativo, pero, por ejemplo, sí que hemos tenido en positivo más tiempo para estar en familia, que lo hemos podido aprovechar más. Y los niños, las niñas lo han sabido decir. Había niños que estaban realmente estresados antes del primer confinamiento, extraescolares, otra actividad, el inglés, la música. Y ese confinamiento, ese parar, ese estar más en casa, ayudó en positivo. Os digo que sin restar todo lo malo y todo lo negativo. Pero el negativo también
el uso de los videojuegos, de los móviles, de la tecnología. La tecnología nos ha ayudado en tiempo COVID, nos está ayudando a tener contacto con aquellos que no podemos tenerlo, pero también se ha hecho, es decir, está todo en el uso, es decir, tendremos que educar y educarnos, diferenciar el uso, abusos, dependencia. En cuanto a videojuegos, tenemos que prestar atención a lo que son las temáticas de los videojuegos, las edades de nuestros niños o niñas y pues ver si es posible, decir si es conveniente o no es conveniente. Habrá juegos que no nos guste, no sé, que nombro Fortnite, el de la guerra esta, ¿cuál los nombro? ¿Por qué? Porque es altamente adictivo, porque está creando mucho malestar. Pero claro, no nos podemos... El que un niño no juegue al Fortnite, hay veces que es motivo también de exclusión social. Entonces, vamos a ver cómo hacemos de evitar o de darle otras propuestas, pero hay que hacer un trabajo. No podemos estar usando, como muchas veces usamos, los videojuegos, los móviles, para que los niños nos dejen tranquilos. Porque dices, es que parece que no hay niños. Claro, pero intenta quitarle la máquina. Vamos a intentar usar, por ejemplo, aplicaciones, si vamos a usar de la tecnología misma, para ayudarnos a evitar ese abuso. Hay aplicaciones que limitan los tiempos y a ellos se lo hacemos ver. Vamos, te queda este tiempo. ¿Cómo lo hacemos? O incluso a veces, como ellos no entienden, sino el tiempo se les pasa sin verlo, vamos a usar tickets, es decir, ha usado 15 minutos. ¿Te queda? ¿Qué? ¿2 tickets de 15? ¿2 tickets de...? Tendremos que ir adaptando la intervención a las edades de los niños y niñas, ¿de acuerdo? Y buscar, pues, alternativas de ocio, alternativas de relaciones, pues, diferentes a las que estamos teniendo. Los móviles, las redes sociales en adolescentes... Podremos trabajar con nuestros hijos e hijas, pues, es educarlos, intentar educar e intentar prevenir lo que son los problemas que conllevan con la red y con el abuso de los móviles, ¿no? Y con los peligros, pero tendremos primeramente que formarnos nosotros, por ejemplo, el ordenador o la tablet que ellos usen, tenerla un poco ahí controlada, permitiendo algunos contenidos, otros no, y bueno, por ahí, sin más, vamos a ver, os doy opción a que vayáis preguntando a través del chat e intentaré ir respondiendo a las cuestiones, ¿de acuerdo? ¿Alguien pregunta? ¿Nadie pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que no se haya entendido? A ver. ¿Preguntas? Ahora parece que nadie pregunta. A ver, ¿cómo trabajamos la comunicación si no hay tiempo? Lola, es complicado. Vale, el tema de la comunicación, vamos a intentar lo que os comenté, es decir, tenemos que tener en cuenta los elementos que hay en la comunicación, los elementos necesarios, que es que haya un emisor, que haya un mensaje, un canal, es decir, que nos llegue, pero que realmente el receptor sea receptor, esté recibiendo el mensaje tal como nosotros queremos que llegue y que haya una retroalimentación. Vamos a intentar ver una escucha activa. Elegir los temas, elegir los momentos. Normalmente los errores mayores son eso, que elegimos los mismos temas, que son los temas precisamente de los que no le interesa hablar, pues del colegio, de los amigos, y en los horarios que tampoco. Vamos a intentar buscar momentos que estemos más relajados, vamos a hablarle de sus juegos favoritos.
Lo que pasa que muchas veces cuando nos empiezan a contar cosas que a nosotros no nos interesan, es cuando decimos, mira, cállate ya que me tienes mareada. O espérate que es que tengo otra cosa que aprender. Sí, hay muchas veces que estamos, en vez de, sí, hay estrategias para continuar la conversación y hay veces que lo que hacemos es cortar la conversación, la comunicación. Un ejemplo sencillo, cuando tu hijo te dice, pues qué bien me lo paso con mi compañero de clase, es que es súper enrollado. ¿Cuál es nuestra comunicación? ¿Cuál es nuestro mensaje primero? El verbal y el no verbal. Primero es decir, a ver qué es lo que hacéis vosotros en clase y cómo. ¿Qué hacemos directamente? Cortamos la. ¿Qué hace el niño? Sí, ya no cuento más ni pío. ¿Qué hacíamos nosotros? Cuando le decías tú a tu padre o tu madre, voy a ir a no sé qué. ¿Cómo? Ibas ahí, al final hacías lo que querías, pero sin que se enterara. Sí, muchas veces esa negativa, ese bloqueo a que nos cuenten o ese imponer mensajes directamente, lo que conseguimos es que al final nos acaben mintiendo. Sí, no es cuestión de ser permisivo, porque la permisividad es incluso más negativa que el autoritarismo. Sí, sí, los dos son los dos por los opuestos, pero sí tendremos que negociar, porque sabemos que hay cosas que nuestros hijos ya las van a hacer sí o sí. Lo que vamos a intentar es por lo menos que si hace, y sobre todo estamos hablando de ya más mayores, lo haga con el menor riesgo posible. Y la comunicación pues tenemos que buscar ese rato sí o sí, me lo tengo que plantear, ¿qué tengo que dejar? ¿La cocina para recoger después? Pues la dejo para después. O tengo que... Pero tenemos que buscar ese tiempo de invertir, sobre todo en engrasar. Primeramente va a ser hablando de videojuegos que está jugando o de la música que escucha, que yo no tengo ni idea y además siempre me estoy quejando, de que es fea, que más, no sé cómo te gusta, entonces de qué van a hablar con nosotros. Y ya luego, pues, y la cosa irá saliendo, porque ya es cuando empezamos a decir, hay que ver lo bien que estamos, y no que después estamos todo el día discutiendo. Cuando son niños más pequeños, incluso se les trabaja lo que es, decir, mira lo bien que están. Vamos a intentar, decir, cuando son niños pequeños con los que estamos entrando en conflicto o que tienen conductas de enfado constante, pues vamos a intentar decir, mira, Antonio o Manolo, o cuando te enfades tú, si vamos a intentar no enfadarnos hoy, ¿vale? O mañana. Lo intentamos, lo conseguimos, vamos a hacer la forma de juego. Vamos a intentar trabajar autocontrol, tanto de él o de ella como nuestro. Sí, las intervenciones siempre tienen que ir acorde con la edad, con los gustos, con las características del niño o la niña. A ver, ¿qué más por ahí? Son situaciones de diario en las que me veo reflejado. Pues sí, es que no, cuando pensamos la familia hay que trabajar, si no hay una familia, pensamos que la familia es problema, problemas de la familia hay cuando nos viene a la cabeza una familia desestructurada, una familia visible, ¿no? Y realmente en una familia pues que podamos entender como normalizada, que normalizada tenemos a veces sí, conflictos o en las relaciones, en la comunicación, por falta de comunicación. Y yo, ¿qué os pensáis? ¿Que yo soy súper madre? Para nada. Es decir, yo en mi casa, como digo, en mi casa no me pagan, pues en mi casa casi que no trabajo. En mi casa me dedico a ser madre. Y hay veces que, ¿esto qué es? ¿Que las estrategias que os cuento no sirven de nada? No, pero me tengo que parar. A veces digo, se me está yendo la olla o me estoy yendo con la situación, me está llevando la situación. Me tengo que parar y tengo que reorganizar ese armario que yo tanto os cuento, ¿no? También nos estamos encontrando en niños pequeños muchos diagnósticos de hiperactividad o déficit atencional, ¿no? Bueno, el déficit atencional, la hiperactividad es un trastorno y como trastorno pues conlleva un tratamiento tanto terapéutico como farmacológico en algunos de los casos. Pero es que ya estamos llamando hiperactividad a todo, ¿eh? Sí, un niño con 3, 4 años que tenga poca atención, que tenga mucha inquietud y que no te haga caso,
es normal, no es patológico. Cuando ya un niño ha superado una edad, es cuando empezamos a decir, en hiperactividad, por ejemplo, a partir de los 5 años. Pues tiene que tener un control X, pero muchas veces no se tiene, no es por nada patológico, sino por refuerzo mal aplicado. Y por normas que no existen. Y por roles, por papeles que están mal establecidos. Muchas veces son hijos o hijas, son niños de 5 años los que están decidiendo qué se hace en el fin de semana o qué se deja de hacer. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando ocurre todo esto, aparecen conductas disruptivas y parece que nos confunden con hiperactividad, que no es tal hiperactividad, o muchas veces diagnósticos y depresiones en niños o niños que viven situaciones que no entienden, que no le entienden ni los adultos, pues también aparece ese tipo de conductas disruptivas y esas conductas que no entendemos, ¿no?